Adéntrese conmigo en uno de los enigmas más escalofriantes de la historia, la desaparición de la familia Romanov. Acompáñanos en este viaje al corazón de Rusia, donde los susurros del pasado aún resuenan con fuerza. Un caso envuelto en un manto de misterio y tragedia que nos transporta a los últimos días del Imperio Ruso. Un ocaso marcado por la revolución y el derramamiento de sangre. ¿Qué les deparaba el destino a los Romanov en aquellos días de incertidumbre? ¿Podían siquiera imaginar la sombra que se cernía sobre ellos? Para comprender la magnitud de la tragedia, debemos remontarnos a 1917, cuando la Revolución de Febrero sacudió los cimientos de Rusia. El zar Nicolás V, forzado a abdicar, se convirtió en un prisionero junto a su familia. Un giro cruel del destino para quienes una vez gobernaron un imperio. Encerrados en el palacio de Alejandro en Tsarskoye, los Romanov se enfrentaron a una nueva realidad, despojados de su poder y rodeados de incertidumbre. Un palacio convertido en prisión dorada, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo permanecieron allí? Unos meses hasta que el gobierno provisional decidió trasladarlos a Tobolsk, en Siberia. Un viaje que los alejaba del epicentro de la revolución, pero que también los adentraba en un territorio desconocido y hostil. Siberia, una tierra vasta y remota. Imagino que las condiciones allí serían mucho más duras. Al principio no tanto. Los Romanovs, aunque bajo arresto domiciliario, conservaban ciertas comodidades. Sin embargo, con la llegada al poder de los bolcheviques, el panorama cambió radicalmente. La sombra del comunismo se extendía por Rusia amenazante. Efectivamente. Los bolcheviques, liderados por Lenin, veían en los Romanov un símbolo del antiguo régimen, un obstáculo para la construcción de su nueva sociedad. ¿Y qué impacto tuvo este cambio de poder en la familia imperial? Las condiciones de su confinamiento se endurecieron notablemente. Las restricciones aumentaron, las comodidades se redujeron y la incertidumbre sobre su futuro se convirtió en una presencia constante. Aislados en Siberia a merced de un régimen cada vez más radical. Es en este punto cuando los trasladan a Ekaterimburgo. Exacto. En la primavera de 1918, la familia Romanov inicia un nuevo viaje, esta vez a Ekaterimburgo, en los Urales. Un viaje sin retorno que los conduciría a su destino final, la casa Ipatiev. La casa Hipatia de ese nombre resuena con un eco siniestro como un presagio de la tragedia. Raro, Tareas la conoció como la casa de propósito especial, un hombre que ocultaba su verdadera naturaleza, una prisión cuidadosamente diseñada para mantener a los Romanov aislados del mundo exterior. Una prisión disfrazada de hogar donde la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. Las ventanas selladas con tablones de madera impedían cualquier contacto con el exterior. Los guardias letones reclutados por la Checa, la policía secreta bolchevique vigilaban cada movimiento, cada palabra, cada suspiro. ¿Y cómo era la vida en la casa Hipatiev? ¿Qué detalles nos revelan las fuentes sobre su día a día? Imagínese un encierro opresivo donde la paranoia y el miedo impregnaban el ambiente. Los Romanovs no podían hablar ningún idioma que no fuera el ruso. Sus pertenencias eran constantemente revisadas y hasta les confiscaron su dinero. Un control absoluto, una atmósfera asfixiante. ¿Qué buscaban los bolcheviques con este aislamiento extremo? El temor a que la familia fuera rescatada o utilizada como un símbolo para la contrarrevolución los obsesionaba. Vivían con la constante sospecha de que cualquier persona, incluso los sirvientes, podían ser cómplices de un complot. Un ambiente de tensión y desconfianza que debió afectar profundamente a los Romanovs. Sin duda. Cualquier gesto, por inocente que fuera, podía ser interpretado como una amenaza. Incluso una niña asomándose a la ventana. Anastasia, ¿verdad? He leído sobre ese incidente. Así es. Anastasia, con la curiosidad propia de su edad, se asomó un día a la ventana para observar el bullicio de la calle. Un guardia, presa del pánico, disparó contra ella. Un disparo que por fortuna no fue mortal, pero que ilustra la atmósfera de terror que se vivía en la casa. Y la crueldad no se limitaba a las amenazas. Los guardias, para infundir aún más miedo, engañaron a la familia diciéndoles que 2 de sus sirvientes habían sido expulsados, cuando en realidad habían sido ejecutados por la Checa. Un acto cruel e innecesario. ¿Con qué objetivo? ¿Acaso pretendían quebrar su espíritu por completo? Es posible. Aislarlos, humillarlos, despojarlos de cualquier atisbo de esperanza. Los bolcheviques parecían decididos a borrar cualquier rastro de la antigua Rusia, incluso en la mente de sus prisioneros. Mientras tanto, fuera de la casa Ipatiev, el mundo se desmoronaba. La guerra civil rusa, un torbellino de violencia y caos, se extendía por todo el país. La sombra de la guerra se cernía sobre los Romanovs, acentuando su vulnerabilidad. El ejército blanco opuesto a los bolcheviques avanzaba hacia Ekaterimburgo, lo que aumentaba la presión sobre sus captores. Teman que los Romanov fueran rescatados y utilizados como un arma contra ellos. Exacto. La posibilidad de que la familia imperial se convirtiera en un estandarte para la contrarrevolución los aterraba. Y ese miedo, esa paranoia, los llevó a tomar una decisión irreversible. Para justificar su crimen ante el Comité Ejecutivo Central en Moscú, los bolcheviques recurrieron a un engaño maquiavélico.
Crearon cartas falsas supuestamente enviadas por un oficial monárquico que planeaba el rescate de los Romanov. Cartas falsas, una trampa urdida para preparar el terreno para la tragedia. Y la tensión en Ekaterimburgo se intensificaba. Una manifestación frente a la casa Ipatiev, organizada por anarquistas y socialistas revolucionarios, fue sofocada con violencia por los guardias, creando un clima de violencia e incertidumbre. Un preludio de la noche fatídica cuando el silencio de la casa Ipatiev se rompería para siempre por el eco de los disparos. De la noche del 16 de julio de 1918, el destino de los Romanov quedó sellado. Un capítulo oscuro de la historia que aún hoy nos conmociona y nos deja sin aliento. La noche del 16 de julio de 1918, la casa Ipatiev se convirtió en un escenario de horror. Imagínese el silencio de la madrugada, roto por los pasos furtivos de los guardias, la incertidumbre en los ojos de los Romanov despertados bruscamente de su sueño. Una escena que hiela la sangre. Un presagio de la tragedia que se avecinaba. Yakov Yurovsky, el comandante de la casa, un hombre frío y despiadado, irrumpió en las habitaciones de la familia con una orden. Debían bajar al sótano supuestamente para protegerlos de los disturbios en la ciudad. Un engaño cruel, una trampa mortal disfrazada de falsa seguridad. Los Romanov, con la poca dignidad que les quedaba, se vistieron con sus mejores galas como si se prepararan para un último retrato familiar. Bajaron al sótano, un espacio angosto y húmedo, sin sospechar que aquel sería el último escenario de sus vidas. ¿Y qué sucedió en aquel sótano? ¿Qué detalles nos revelan las fuentes sobre esos momentos terribles? Yurovsky, con una voz gélida, leyó la sentencia de muerte. Nicolás, incrédulo, balbuceó las palabras «¿Qué?», antes de que una lluvia de balas silenciara para siempre al último zar de Rusia. Un momento que hiela la sangre, un acto de barbarie que aún hoy nos conmueve. Los disparos resonaron en el pequeño sótano, desgarrando la noche y acabando con la vida del zar, la zarina y sus sirvientes. Los hijos, protegidos en parte por las joyas cosidas en sus ropas, agonizaron durante un tiempo espantoso. Un detalle escalofriante, una crueldad sin límites. El sótano se convirtió en un charco de sangre, un macabro testimonio de la brutalidad que se había desatado. Yurovsky, con una frialdad implacable, supervisó la ejecución, asegurándose de que no quedara ningún superviviente. Un hombre sin alma, un instrumento del terror que ejecutó a sangre fría a toda una familia. La escena del crimen, un escenario dantesco, fue limpiada con una meticulosidad siniestra. Los cuerpos despojados de sus ropas y rociados con ácido sulfúrico para dificultar su identificación fueron sacados de la casa en la oscuridad. ¿Y a dónde los llevaron? ¿Qué hicieron con los restos de los Romanovs? En un primer momento, los cuerpos fueron trasladados a la mina abandonada de Kopchaki, donde Yurovsky pretendía hacerlos desaparecer para siempre. Sin embargo, la fosa resultó ser demasiado poco profunda y el miedo a que los cuerpos fueran descubiertos lo obligó a cambiar de planes. El miedo, el eterno compañero de los culpables. En la oscuridad de la noche, los cuerpos fueron sacados de la mina y trasladados a un lugar cercano, un claro en el bosque, conocido como Poroshenkov Log. Allí, en una fosa común improvisada, los restos de la familia Romanov fueron sepultados bajo tierra y silencio. Un intento desesperado por borrar las huellas del crimen, por silenciar la verdad. Yurovsky, para añadir aún más misterio al caso, decidió separar los cuerpos de Alexei y una de sus hermanas, María, enterrándolos en un lugar aparte. Un acto que alimentaría las especulaciones y la incertidumbre durante décadas. Un enigma dentro de otro enigma, una madeja de secretos que parecía imposible de desentrañar. Durante años, el régimen soviético mantuvo un silencio sepulcral sobre el destino de los Romanov. La información fue censurada, la casa Ipatiev demolida y cualquier mención del tema se convirtió en tabú. Un intento deliberado de manipular la historia, de enterrar un capítulo oscuro de su pasado. Pero la verdad, como una semilla enterrada en la tierra, siempre encuentra la forma de germinar. En 1979, dos investigadores aficionados, Alexander Avdonin y Geli Rabov, guiados por las pistas del informe de Sokolov, un investigador del Ejército Blanco que había investigado el caso en la década de 1920, lograron lo impensable. Descubrieron la fosa común, hallaron por fin los restos de los Romanov. Exacto. Tras años de investigación clandestina, Avdonin y Rabov, armados con mapas palas y una fe inquebrantable, encontraron el lugar donde Yurovsky había enterrado a la mayoría de la familia Romanov. Un descubrimiento histórico, un paso crucial para esclarecer la verdad. Sin embargo, conscientes del peligro que corrían bajo el régimen soviético, decidieron mantener el hallazgo en secreto durante casi una década. No fue hasta 1989, durante la era de la glasnost y la perestroika impulsada por Gorbachev, que Ryabov reveló la ubicación de la tumba al mundo. Un momento crucial, un rayo de luz en la oscuridad que había envuelto el caso durante tantos años. Las autoridades soviéticas, en un intento por controlar la situación, llevaron a cabo una exhumación apresurada y poco cuidadosa de los restos en 1991, lo que destruyó valiosa evidencia forense. Aún así, las pruebas de ADN confirmaron la identidad del zar, la zarina y 3 de sus hijas, Olga, Tatiana y Anastasia. Un avance significativo, pero la sombra de la duda persistía.
Faltaban dos, Alexei y María. ¿Qué sucedió con sus cuerpos? ¿Habrían logrado escapar de la masacre como sugerían algunas teorías? El misterio de los dos Romanov desaparecidos alimentó las especulaciones y las leyendas durante años. Algunos creían que habían logrado sobrevivir, mientras que otros sostenían que sus cuerpos habían sido destruidos de forma tan completa que jamás serían encontrados. Un enigma que parecía destinado a permanecer sin resolver un capítulo abierto en la historia de la tragedia Romanov. Alexei y María, esos dos niños Romanov desaparecidos. Un misterio que nos ha mantenido en vilo durante todo este deep dive. ¿Qué sucedió realmente con ellos? ¿Lograron escapar de la masacre o sus cuerpos fueron ocultados con maestría? Durante años, la incógnita permaneció sin respuesta, alimentando teorías y especulaciones. Algunos se aferraban a la esperanza de que hubieran sobrevivido, mientras que otros aceptaban la idea de que sus restos jamás serían encontrados. Un final incierto. Una sombra de duda que se cernía sobre la tragedia Romanov. Pero el destino caprichoso e impredecible tenía reservado un nuevo giro en esta historia. En 2007, un grupo de arqueólogos aficionados, guiados por nuevas pistas y por la persistente búsqueda de la verdad, se adentraron en el bosque de Ekaterimburgo, cerca de la fosa común, donde se habían encontrado los restos de la familia imperial. ¿Y qué encontraron? Lograron desentrañar el misterio de los dos Romanov desaparecidos. Su perseverancia tuvo recompensa. En un pequeño pozo situado a escasos metros de la fosa principal, hallaron fragmentos de huesos terriblemente dañados y fragmentados que parecían corresponder a dos jóvenes. Un hallazgo escalofriante. Una pieza clave que podría completar el puzzle de la tragedia Romanov. Las pruebas de ADN confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Los restos pertenecían a Alexei y María. No había supervivientes. La familia imperial al completo había sido exterminada en aquella fría noche de julio de 1918. Un descubrimiento que cierra un capítulo de la historia, pero que también abre nuevas interrogantes. ¿Quiénes fueron los responsables de la ejecución de los Romanovs? ¿Fue una decisión tomada por un pequeño grupo de fanáticos o una orden que emanaba del propio Lenin? La autoría intelectual de este crimen ha sido objeto de debate durante décadas. Muchos historiadores coinciden en que la orden provino del gobierno de Moscú, concretamente de Lenin y Sverdlov, quienes temían que la familia fuera rescatada por el ejército blanco y utilizada como un símbolo para la contrarrevolución. Lenin, el líder de la revolución, manchado con la sangre de una familia inocente. Es una acusación grave, y aunque no existen pruebas documentales definitivas que lo incriminen directamente, las evidencias circunstanciales son bastante sólidas. El silencio de Lenin sobre el tema, su negativa a reconocer la muerte de los Romanov durante años y la protección que brindó a los ejecutores alimentan las sospechas. Y si Lenin fue la mente maestra, ¿quiénes fueron los brazos ejecutores? ¿Quiénes apretaron el gatillo y acabaron con la vida de los Romanov? Yakov Yorovsky, el comandante de la casa Ipatiev, fue el encargado de dirigir la ejecución. Un hombre frío y calculador que llevó a cabo la masacre con una precisión implacable, asegurándose de que no hubiera supervivientes. Un personaje siniestro. Un instrumento del terror que ejecutó a sangre fría a toda una familia, incluyendo a niños indefensos. Yorovsky no actuó solo. Junto a él, un grupo de letones reclutados por la Checa, la policía secreta bolchevique, participaron en la ejecución. Entre ellos, destacaba Peter Ermakov, un hombre conocido por su brutalidad y su falta de compasión. La maquinaria de la muerte, operando en la oscuridad, con la bendición del poder. Tras la ejecución, el silencio y la impunidad, los ejecutores, lejos de ser castigados, fueron recompensados por sus servicios al régimen. Yorovsky fue ascendido a un alto cargo en la Checa, mientras que Ermakov recibió honores y privilegios. Un sistema que premia la violencia y la crueldad que convierte a los verdugos en héroes. La ejecución de los Romanov no solo fue un acto de barbarie, sino también un punto de inflexión en la historia de Rusia. Marcó el fin definitivo del régimen zarista y el inicio de una nueva era, la era soviética, con todas sus luces y sombras. Un cambio radical, un nuevo capítulo en la historia de Rusia escrito con sangre y fuego. Y la percepción pública de los Romanov ha evolucionado a lo largo del tiempo. Durante el periodo soviético fueron retratados como déspotas responsables de la opresión del pueblo ruso. Su figura se asociaba a la injusticia, al atraso y a la decadencia del antiguo régimen. Una imagen distorsionada por la propaganda política, una manipulación de la historia para justificar el nuevo orden. Sin duda. Pero con la caída de la Unión Soviética, la visión de los Romanov comenzó a cambiar. La apertura de los archivos, la publicación de nuevas investigaciones y el acceso a testimonios hasta entonces censurados permitieron una reevaluación de su figura. ¿Y cómo se les ve ahora? ¿Ha cambiado la imagen de los Romanov en la Rusia actual? La visión actual es mucho más matizada. Se reconoce que el régimen zarista tenía graves problemas, pero también se destaca el papel de Nicolás Ekako como un hombre de familia, un gobernante con buenas intenciones que se vio superado por las circunstancias. Víctimas de las convulsiones de la historia, atrapados en un torbellino de violencia que los arrastró a la muerte.
En cierto modo sí. Y la Iglesia Ortodoxa rusa ha contribuido a esa revalorización. En el año 2000, la familia Romanov fue canonizada reconociendo su sufrimiento y su muerte como un acto de martirio. Un acto simbólico, un reconocimiento tardío de la injusticia que se cometió contra ellos. Y el gobierno ruso también ha dado pasos para reconocer su inocencia. En 2008, la Corte Suprema rehabilitó a la familia Romanov declarándolos víctimas de la represión política. Un acto de justicia, un intento de reparar el daño causado por la historia. El misterio de su ejecución, la búsqueda de sus restos y la identificación de los responsables han mantenido vivo el interés por la historia de los Romanovs, convirtiéndolos en un símbolo de la fragilidad del poder, la brutalidad de las revoluciones y la importancia de la memoria histórica. Un legado que nos interpela, que nos invita a reflexionar sobre la violencia, la justicia y la importancia de la verdad. La historia de los Romanovs, envuelta en misterio y tragedia, nos recuerda que el pasado no está cerrado, que sus ecos resuenan en el presente y nos obligan a confrontar las sombras de la humanidad. Y ahora, tras este viaje a través del tiempo y la memoria, les invitamos a ustedes, queridos oyentes, a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir buscando respuestas. Hasta la próxima inmersión.